Los sindicatos son organizaciones constituidas por trabajadores del sector privado y del Estado o cualquiera sea su naturaleza jurídica. ¿Cuál es su objetivo y finalidad? Su finalidad es la representación de los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, la representación de los asociados en las distintas instancias del proceso de la negación colectiva, velar por el cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social, realizar todas aquellas actividades complementadas en los estatutos que no estén prohibidas por la ley. Tipos de sindicatos. Sindicatos de empresa. Reúne solo a trabajadores de una misma empresa. Sindicatos interpresas. Agrupa trabajadores pertenecientes a dos o más empleadores distintos. Sindicatos de trabajadores independientes. Reúne trabajadores que no dependen de su empleador alguno, ni tienen a su vez trabajadores bajo su independencia. Sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios. Constituidos por trabajadores que realizan labores bajo su subordinación y dependencia en periodos clínicos o intermitentes. ¿Cómo y quiénes pueden constituir un sindicato? Una asamblea de trabajadores en presencia de un ministro de fe debe reunir un número de trabajadores o quórum exigidos por ley. Un ministro de fe, el cual puede ser un funcionario de la Dirección del Trabajo, notario, oficial de registro civil y o funcionario de la Administración del Estado que ya haya sido designado en la calidad de tal o por tal dirección. Las empresas que pueden tener un sindicato son todas aquellas que cuenten con las siguientes condiciones. Empresas que constan de 50 o menos trabajadores se podrán constituir a un sindicato con un mínimo de 8 de ellos. Empresas con más de un establecimiento pueden también constituir sindicatos los trabajadores en cada uno de ellos con un mínimo de 25, que representen a lo menos el 30% de los trabajadores en dicho establecimiento. Cabe destacar que cualquiera sea el porcentaje que representen, podrán constituir un sindicato 250 o más trabajadores de una empresa y que además, para cualquier otro tipo de sindicato, por ejemplo, interempresas, independientes y eventuales o transitorios, se requerirá como un mínimo 25 trabajadores para formarlo. ¿Qué es un directorio sindical? El directorio sindical es la agrupación de uno o más personas elegidas por aquellos trabajadores pertenecientes al sindicato. El número de personas dentro del directorio dependerá del número de trabajadores adheridos al sindicato. Además, estos gozarán de un fuero laboral, el cual varía de la siguiente manera. Sindicatos entre 25 y 249 socios, 3. Sindicatos entre 250 y 999 socios, 5. Sindicatos entre 1000 y 2999 socios, 7. Sindicatos de más de 3000 socios, 9. En el caso de sindicatos de empresa con más de 3000 socios que tengan presencia en dos o más regiones, el número de directores se aumentará en 2, eligiendo en este caso 11 directores. ¿Quiénes tienen fuero sindical? Aquellos trabajadores que concurran a la constitución de un sindicato empresa, establecimiento de empresa o interempresas gozan de un fuero desde 10 días anteriores a la asamblea constitutiva y hasta 30 días después de la realizada. Este fuero no podrá exceder de 40 días. Los trabajadores que constituyan un sindicato de trabajadores eventuales o transitorios gozan de fuero desde 10 días antes de la asamblea constitutiva y hasta el día siguiente de celebrada esta. Este fuero no podrá exceder de 15 días. Aquellos que sean candidatos al directorio de su organización gozarán de fuero laboral
desde que el directorio en ejercicio comunique la fecha de la elección por escrito al empleador o empleadores y a la inspección del trabajo respectiva, y tendrán fuero hasta el día de la elección. Dicha comunicación deberá practicarse con una anticipación no superior a 15 días de aquel que se efectúe la elección. Los directores sindicales gozarán de fuero laboral desde la fecha de su elección y hasta 6 meses después de haber cesado del cargo. ¿Qué y cuáles son los permisos sindicales? Son aquellos que la ley establece para ausentarse de sus labores y poder cumplir con las actividades sindicales fuera del lugar de trabajo. Los empleadores no podrán negar estos permisos. En caso de permiso, este consta de como mínimo 6 horas semanales por cada dirigente en sindicatos con menos de 250 socios. En caso de 250 socios o más, el permiso consta de un mínimo de 8 horas semanales por cada dirigente en sindicato. En ambos casos no se considerará el tiempo ocupado en concurrir a citaciones de las autoridades públicas. Este tiempo de permiso semanal será acumulable por cada director dentro del mes calendario correspondiente y se podrá ceder a uno o más restantes directores de la totalidad o parte del tiempo que le correspondiese previo aviso escrito al empleador. Una huelga es un método de protesta que desarrollan los trabajadores cuando interrumpen sus tareas laborales para realizar un reclamo. Esta suspensión de la actividad apunta a provocar un perjuicio a los responsables de atender la queja y de satisfacer las demandas, de modo tal que se vean forzados a dar una respuesta positiva a las exigencias para recuperar el normal funcionamiento de la empresa u oficina. La huelga suele asociarse al paro. Colectivamente, los empleados dejan de trabajar. Este mecanismo permite al trabajador demandar una mejora en las condiciones laborales o protestar ante el recorte de algún derecho. Es importante tener en cuenta que la huelga, de hecho, es un derecho. Se trata de un medio legítimo para defender los intereses sociales y económicos de las personas en el marco de una relación laboral. Hay varios tipos de huelga, por ejemplo, la huelga laboral, la huelga de consumo, huelga de hambre, huelga revolucionaria, huelga general revolucionaria, huelga de vientres, huelga sexual, huelga de estudiantes, huelga laboral, huelga de suelo, huelga de brazos caídos, huelga de bolígrafos caídos, huelga de tetas caídas, huelga general, huelga ilegal, huelga política, huelga de solidaridad y apoyo, huelga de novatoria, huelga convocada con un periodo terminado, huelga sin periodo de finalización. También existen las existentes, que reúnen todos los requisitos de fondo, forma y mayoría de la ley determinada. Inexistentes se realizan sin cubrir de manera completa, total o solo parcialmente los requisitos de fondo, forma y mayoría que la ley establece expresamente. Lícitas pretende conseguir el equilibrio entre los trabajadores y la empresa. Etapa de las huelgas. Así, una huelga no es una resolución que se toma de un día para otro, pues es un proceso de conciliación entre las partes. Antes de tomar la medida de suspensión de labores, en todo momento los patrones deben de ser informados, pues se puede llegar a acuerdos antes del estallamiento de la huelga. Para llegar a una huelga hay diferentes etapas, que describimos a continuación. Gestación. Es cuando las inconformidades comienzan a darse de manera colectiva entre trabajadores y patrones. En esta etapa comienzan a organizarse los inconformes, así
como a juntar sus peticiones que se plasman en un pliego petitorio. Cuando este pliego se entrega al patrón, en su caso, las autoridades, es cuando se inicia la siguiente etapa. ¿Qué es la nómina? La nómina es la suma de los registros financieros de los sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones. En la contabilidad, la nómina se refiere a la cantidad pagada de los empleados por los servicios que prestaron durante un cierto tiempo. ¿Qué es y para qué nos sirve la nómina? El recibo individual justificativo del pago de salarios, comúnmente conocido como nómina, sirve, por un lado, para el empresario justifique el pago del mismo y, por otra, para dar a conocer al trabajador las diversas partidas que integran tanto su retribución como las deducciones. Estructura de la nómina. El devengado es el valor total de los ingresos que obtiene un empleado en el mes o la quincena. Este valor está compuesto por el salario básico, horas extras, recargos diurnos y nocturnos, dominicales, festivos, comisiones y auxilio de transporte, etc. Las deducciones son los valores que se le descuenta de la nómina al trabajador. Entre estos valores se tienen los aportes a la salud y pensión que le corresponden al empleado, las libranzas, los embargos judiciales, fondo de solidaridad pensional cuando fuere el caso, la retención en la fuente si hubiere lugar a ello, y cualquier otro descuento autorizado por el empleado. Debemos tener claridad en el sentido que la empresa no puede descontar el sueldo del empleado valores que no estén autorizados por el mismo trabajador, por la ley o autoridad judicial competente. Es común que algunas empresas, cuando un trabajador le resulta un faltante, se le descuenta al trabajador por la derecha de sueldo, algo que la ley de forma enfática prohíbe si no se tiene la autorización del empleado. El resultado de restar las deducciones al total devengado es lo que conocemos como el neto a pagar, que es lo que efectivamente recibe el trabajador. Las apropiaciones son los valores que la empresa debe pagar. Es como la salud y pensión en el porcentaje que le corresponde, riesgos profesionales, los aportes para fiscales, SENA, cajas de comprensión y el Instituto de Bienestar Familiar. Las prestaciones sociales, prima de servicios, intereses sobre cesantías, dotación, vacaciones. Apropiaciones, porque la diferencia del devengado que debe pagarse al finalizar el mes, las apropiaciones se pagan en los primeros días del siguiente mes o año, después dependiendo del concepto, porque lo que deben apropiar, provisionar, para poder contar con los recursos suficientes a la hora de tener que pagar sus valores. Toda nómina está conformada por 3 partes, pero no como en todas las nóminas se deben pagar todos los conceptos mencionados aquí, puesto que algunos dependen de los montos del ingreso del empleado, como es el caso del Fondo de Solidaridad Pensional y la retención en la fuente o los créditos por la libranza que no todos los empleados los tienen.